¿Crees que lo mejor siempre debe costar dinero? Las 5 apps que te voy a mostrar en este vídeo son tan increíbles que te sorprenderá que sean gratuitas. Antes de empezar a ver cada una de ellas, os pediría que por favor le deis un me gusta al vídeo y dejéis un comentario diciéndome qué apps gratuitas recomendaríais probar para que, bueno, así entre todos podamos descubrir auténticas joyas ocultas. La primera aplicación se llama Radiance Wallpaper Studio. Esta app está pensada para todos los que os gusta cambiar regularmente de fondo de pantalla y bueno, no encontráis aquel que os inspire o que se adapte a lo que queréis en cada momento. Si me meto en la aplicación vais a ver que la interfaz es muy sencilla. Tenemos un menú en la parte inferior con 4 botones diferentes. El primero me permite oscurecer el fondo o poner el fondo con una luz un poquito más clara. El segundo me permite personalizarlo. Si le damos a la opción de Custom, podremos elegir una fotografía de nuestra fototeca o si deslizamos podemos ir viendo los diferentes presets que la app pues, nos permite elegir. Si yo, por ejemplo, elijo automáticamente ya lo siguiente que yo tendría que hacer es, en la barrita que aparece a la derecha, en la parte superior, puedo cambiar los colores. Por defecto ahora tengo puesto el azul, pero imaginad que yo quiero poner el rojo. Y luego tengo que elegir también el color de la parte inferior. Podemos elegirlo con total precisión. Aquí voy a poner, por ejemplo, el negro. Y, como veis, se ha adaptado con un degradado en color rojo y negro, que podemos elegir en forma radial o en forma lineal, ¿de acuerdo? Y de esta forma podríamos tener nuestro fondo prácticamente listo. Si queremos ver cómo queda, simplemente le damos al botón del ojo con la raya que le atraviesa y de esa forma podríamos tener la pantalla totalmente limpia para ver qué tal se ve este fondo. Lo siguiente, si tocamos la pantalla, sería darle al último botón del menú inferior, que es el botón que nos permite guardar el fondo de pantalla que acabamos de crear en nuestra fototeca. Esta app de verdad echadle un vistazo porque es completamente gratis y no tiene suscripciones. Tenéis todos los enlaces de estas aplicaciones en la descripción del vídeo. Bueno, la siguiente aplicación se llama TreeCount, que posiblemente a lo mejor ya la conozcáis porque veo que tiene muchísimas valoraciones y son todas muy buenas, pero yo la descubrí hace poco. Esta aplicación os va a permitir tener un mejor control de los gastos que compartís con amigos o familiares. Por ejemplo, voy a añadir un nuevo TreeCount con el botón más que aparece en la parte central, abajo, y le voy a dar a iniciar un nuevo TreeCount. Esto es si queremos crearlo nosotros desde cero. Si ya otra persona lo ha creado y quiere invitarnos, le daríamos al segundo botón. Le vamos a dar a iniciar un nuevo TreeCount y yo voy a poner, por ejemplo, gastos de las vacaciones. ¿Vale? La divisa voy a poner que sea en euros. Participantes, yo sería el creador, por tanto ya vengo predeterminado y voy a poner otro nombre. Por ejemplo, voy a poner Fabián. Voy a poner a Fabián y voy a poner a David. Y nos vamos los 3 de vacaciones por ahí, ¿de acuerdo? Le damos a crear un TreeCount y automáticamente yo ahora ya podría enviarle este enlace a estas personas para que también lo tengan en su aplicación. Pero no hace falta, le puedo dar a invitar más tarde y ya simplemente lo que yo tendría que hacer es darle a añadir un gasto. Por ejemplo, voy a añadir un gasto que sea bebidas. Voy a añadir, por ejemplo, que sea 5 euros y que lo he pagado yo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, el 21 de enero. Y que lo tenemos que dividir entre 3, porque en este caso hemos consumido los 3. ¿Que solo hemos consumido David y yo? Pues quitaría a Fabián, entonces se calcula para que podamos compartirlo solo entre David y yo. Le damos a añadir y automáticamente ya se nos va actualizando toda la lista. Podemos ver los gastos que me corresponderían a mí, que es 1,67, y los gastos totales, que es todo lo que llevamos. Si le damos a la pestañita de saldos, aquí me dice lo que me deben mis amigos, en este caso 3,33. Y aquí en fotos podríamos añadir fotografías, pues por ejemplo de los recibos, tickets, en fin, de lo que necesitemos para demostrar que nos ha costado una cantidad determinada lo que queramos compartir con nuestros conocidos. Como digo, echadle un vistazo a esta app porque es completamente gratis. Es cierto que tiene algunas opciones extra, pero esto lo podéis hacer sin necesidad de pagar absolutamente nada. La siguiente aplicación es un navegador web. Si estáis aburridos de Safari, Arc es un navegador que no me canso de recomendar, pero es que es muy sorprendente que a día de hoy sea totalmente gratis. Si me meto en él, simplemente lo que tenéis que ver es que su interfaz es muy sencilla. Yo, por ejemplo, aquí ya tenía un artículo del periódico El Mundo hablando un poco pues, sobre las órdenes ejecutivas que ha aprobado Donald Trump en sus primeras horas, pero yo podría navegar por cualquier artículo. Voy a, por ejemplo, a clicar en este del Open de Australia
Y con el gesto de pellizcar, si pellizco, automáticamente la aplicación con inteligencia artificial me hace un resumen, además muy bien estructurado, para saber el contenido de la noticia. Y esto lo podemos hacer en cualquier artículo de cualquier página web, lo cual os va a ahorrar un tiempo valiosísimo. Pero luego además la aplicación tiene algunas opciones extra. Por ejemplo, podemos traducir a nuestro idioma, si por ejemplo el artículo pues está en un idioma que no entendemos. Y luego también tenemos algunos ajustes que podemos activar o desactivar, como por ejemplo un bloqueador de anuncios, un bloqueador de cookies y también podemos bloquear los rastreadores. Así que, como digo, Arc para poder navegar por internet me parece una aplicación imprescindible, sobre todo si queréis resumir prácticamente todo lo que leéis y solo leer lo imprescindible. Si estáis hartos de llamadas spam automatizadas, esta app es imprescindible. La recomendé el otro día, pero es que de verdad merece la pena que la recopile también en este tour por si no habéis visto ese vídeo. Yo os voy a enseñar mi historial de llamadas. No es inventado, no es Photoshop, esto es real. Como veis, me llaman todos los días prácticamente números de spam. Y como veis, debajo del número que aparece en rojo me pone Truecaller y pone spam, 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 spam. Esto significa que Truecaller ya me ha servido para filtrar estas llamadas y así me he evitado el hecho de tener que descolgarlas y que me diga una voz automatizada: oye, mira, que tengo una oferta de trabajo para ti, agrega este número, o que descuelguen o contesten a ti y me cuelguen, ¿no? Que esto es muy común. En fin, para esto está Truecaller, una aplicación gratuita, ¿vale? La vamos a abrir y simplemente lo que tenéis que saber es que tenemos 3 menús en la parte inferior. El botón Premium lo vamos a ignorar porque no es necesario pagar por usar esta aplicación. Simplemente nos vamos primero al de proteger y aquí tendremos que activar el hecho de que se vayan actualizando las bases de datos cuando nos vayamos metiendo en la aplicación. Por ejemplo, yo ya llevaba 5 días sin actualizarla, por tanto me meto, le doy al botón, le doy a actualizar manualmente en el botón de abajo, no hace falta pagar esos 3,99. Eso sí, me va a salir un anuncio de publicidad, no pasa nada, son muy poquitos segundos, le doy a saltar vídeo, le doy a la X y automáticamente ya se empieza a actualizar mi lista de spammer. Esta lista conviene que la vayáis actualizando porque se va actualizando con números de teléfono que van reportando a otros usuarios o tú mismo para ayudar luego a otras personas, ¿no? Vale, ahora mismo ya está mi lista actualizada y yo simplemente desde aquí podría ir viendo todas las llamadas que me van llegando, porque esta aplicación se conecta con el dial de llamadas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a cualquiera de estas, podría ver lo que han dicho ya otros usuarios de esta llamada o de este número de teléfono. Por ejemplo, llamadores de oficio o estafa de correos, ¿no? Por ejemplo, esta de recursos humanos. Bueno, no han puesto ningún comentario. Vamos aquí, cobrador de la Caixa, pues por ejemplo, Spam Energy. Es así de fácil. Además, si os fijáis, debajo del nombre que han puesto otros usuarios podemos ver ya cuánta gente ha reportado este número. En este caso, por ejemplo, serían 138 personas. ¿Que nosotros queremos reportar un número en concreto? Pues nada, es muy fácil. Simplemente aquí en buscar número, si la aplicación no lo ha detectado y tenemos dudas, pues lo teclearíamos y si no está filtrado por otros usuarios, nosotros podríamos bloquearlo, ¿de acuerdo? Es tan fácil como le damos aquí para saltar la publicidad y le damos a denunciar spam. Entonces nosotros aquí filtraríamos si es un número de negocios o un número personal. Podríamos ponerle el nombre que servirá a otros usuarios y identificar pues bueno, si este número pues es pues de una empresa de energía, un teleoperador o lo que sea. Podemos escribir un comentario añadido y luego podemos decir qué tipo de spam es, si es una llamada automatizada, fraude migratorio, fraude político, llamada no deseada, e incluso rematar bloqueando el número para que no nos vuelva a molestar. De verdad, echadle un vistazo al vídeo que hicimos hace unos días porque esta app vale su peso en oro y, como digo, es totalmente gratuita, cuenta con funciones premium pero no son necesarias y a mí me está ayudando bastante. Vale, la siguiente aplicación es Eleven Reader o Reader by Eleven Labs, ¿de acuerdo? Podéis buscarla de las dos formas y os va a salir. De todos modos, esta es su ficha en la App Store. A ver, ¿qué tenéis que saber de esta app? Esta app también la recomendé hace unas semanas y os servirá para poder convertir a audiolibro todos esos archivos que por defecto no tienen versión de audiolibro. Vamos a abrirla y os muestro. Si le damos al botón de más en la parte central, aquí podemos importar contenido. Yo le voy a dar a importar un archivo de todas las opciones que tenemos en la parte inferior. Entonces yo ya aquí en mi carpeta de descargas en iCloud Drive tengo un EPUB, que ya sabéis es el formato de libro que aceptan un montón de aplicaciones de libros, de electrónicos, que
Al clicarlo, se va a procesar y se va a importar para transformarse en audiolibro. Esto, como digo, puede ser muy práctico para todos esos libros que tenéis ya descargados y que, por desgracia, no cuentan con versión audiolibro, pero que os encantaría poder escuchar, ¿de acuerdo? De esta forma, tan rápido, en tan pocos segundos, ya se ha transformado este libro en un audiolibro y yo podría empezar a navegar por ello a través de simplemente deslizando por la pantalla o con el scroll de tiempo que tengo como si fuera un reproductor más, pudiendo pausar, pudiendo retroceder 15 segundos, avanzar 15 segundos, añadir marcadores por si luego quiero reanudar la escucha más adelante, e incluso alternando la velocidad de lectura. Si os parece, voy a hacer un pequeño corte porque grabando pantalla no me deja reproducir el sonido y así podéis escuchar la calidad de las voces. El día que Madeleine Ward cometió la locura de saltarse las normas, se convirtió en la perfecta chica caída en desgracia. En boca de todos y culpable de un terremoto familiar, huye a Nueva York para camuflarse entre la multitud. Como veis, la aplicación es genial y no solo servirá para archivos como audiolibros, podéis importar PDFs o incluso un link de una página web, un artículo que queréis escuchar con estas voces realistas y listo. Como digo, os voy a dejar también en la descripción, o bueno, mejor, os lo voy a dejar ahora en un vídeo destacado para que solo tengáis que tocar el vídeo que hice dedicado a esta aplicación donde explico un poco con más detalle todo su funcionamiento. Decidme en los comentarios qué aplicación os ha gustado más de todas las que he nombrado. En fin, estaré muy atento y por supuesto también os animo a que me recomendéis aplicaciones que queréis que muestre en este canal y que puedan ayudar a otros usuarios. En fin, como digo, he intentado ser ágil, fluido, ya sabéis que si queréis vídeos independientes de cada una de estas apps, algunas ya las he mencionado en el pasado y otras pues solo tenéis que pedirlo y lo plantearé pues como un vídeo dedicado que pueda dedicar mucho más minuto app por app. En fin, antes de despedirme, ya sabéis, me gustaría pediros que por favor le deis me gusta al vídeo, que dejéis el comentario que os he sugerido antes y también que visitéis lamanzanamordida.com, porque si visitáis lamanzanamordida.com y os suscribís nos ayudaréis muchísimo. Además disfrutaréis de contenido extra como un vídeo podcast que publicamos cada viernes repasando la actualidad de Apple y todo lo que tenéis que saber sobre la manzana mordida. También tenemos cursos exclusivos, damos acceso a una comunidad de Telegram privada con el resto de suscriptores donde compartimos aplicaciones muy útiles, fondos de pantalla, resolvemos dudas, interactuamos sobre la actualidad de Apple y por supuesto también hacemos regalos tan increíbles como este iPad mini que dentro de unas semanas tendrá un afortunado ganador. Como decía, por aquí os dejo vídeos recomendados, entre ellos por ejemplo el de Truecaller y el de la aplicación de audiolibros, por si queréis conocer más sobre estas. A mí me veis mañana con más contenidos aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.